Continuamos con la segunda parte del capítulo sobre la crisis, masa, la lucha de clases y más. Hemos abordado temas como el acuerdo con el FMI o el tipo de cambio. Vos hablabas de Yasky y el martes marchó el sindicalismo kirchnerista porque se cumplieron años del fallecimiento de Eva Perón. Y Yasky, lo leí justo, salió a plantear que empezaba la época de las movilizaciones populares. Interesante, título, de página 12. Empieza un tiempo de movilización popular. Bueno, lógicamente hay que exigirle a los especuladores. Y entonces dice, los 2.400 poderosos empresarios que fugan. Pero el título, no tanto el contenido, porque 48 horas después de eso hubo otra movilización, la de los movimientos sociales, del bloque, tanto de la unidad piquetera, que son los grupos más... hasta la parte izquierda, hasta el pueblo obrero, pero también los cayetanos también hicieron su movilización. También tuvo un contenido un poco más crítico, pero también tuvo un contenido de impongamos la ley, no sé, que el funcionario que es Barrio de Pie planteó, queremos que se aplique la ley, no sé cuál, una ley de movimientos sociales, pero que los sectores, también sindicalistas, pero de la burguesía, del Estado, porque no es que lo dice el sindicalismo burocrático pero fuera del Estado, lo dice Yasky, que es diputado, que de frente de todos, lo dice cualquiera, dice, inicia la época de las movilizaciones populares. Ahí me llamó la atención porque es interesante, paralelándolo con lo de Durán Barba, es decir, que plantea que estamos en una América Latina que es un polvorín y que es una época de movilizaciones populares. Hacíamos el chiste, creo que me decías vos, Cristian, de que esta gente parece trotskista. Hay un proceso de respuesta de la clase deformada, desviada, hada con lo que sea. Vos decías que algunos sectores de la burocracia toman nota, entonces por ahí, bueno, van y pueden llegar a pelear por condiciones, por mejorar las condiciones de explotación, pero lo hacen por una cuestión natural, como Moyano cuando iba y le pedían más guita a sus empresarios, o por una cuestión de presión de las bases. Es una pregunta en ese punto, es que piensan, pero también sí, efectivamente, a un cuadro de crisis de larga duración, porque del 2014 para acá estamos en una caída, pero del 2018 a la fecha es una caída empinada. Cada 6 meses es más grave la situación social de los explotados, es como que es marcado, es muy acelerado el proceso. Hay una situación de inicio de respuestas de accionarios, o no sé si inicio, pero sí de un reverdecer. Y entonces, bueno, toma las formas que toma, tomará la marcha de los cayetanos, tomará la marcha de la CTA, pero que en realidad expresa un proceso social, político de la clase. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? A mí, si Yasky mañana dice que hay sol, salgo con paraguas. No suelo tenerle mucha confianza. De hecho, el día que fue el acto de Cristina, eh, mientras, no me acuerdo qué era exactamente lo que decía, Cristina termina de hablar él y dice todo lo contrario, de hecho. O sea, es como medio un paparulo de lo que es el sindicalismo. Lo tienen ahí, ¿viste? Pero también me parece que es una buena imagen de lo que es la burocracia, de cierta manera. Me parece que la burocracia generalmente se malinterpreta como el gordo de campera, bueno, ahora ya no se le dice el gordo de campera de cuero, los gordos, sino que se lo ve como un tipo justamente que está todo el tiempo parando a la clase obrera o que está defendiendo los intereses de la burguesía en el sentido de que hace que todas las huelgas fracasen y no haya ningún aumento. Y en realidad el burócrata es un funcionario de la clase obrera, digamos. Está muy ligado a lo que es la conciencia y el estado de ánimo momentáneo de la clase obrera. No es que está por fuera de esta, si bien generalmente termina cumpliendo un doble rol de cadena de transmisión de arriba para abajo, no es que está por fuera de la clase obrera. No, digamos, hoy tenemos algo muy propio de Argentina, que es que algunos dirigentes burocráticos, casi la mayoría podría decir quizás, son empresarios. A través de la renta sindical se han transformado ellos en burgueses. Pero ellos es otro proceso, digamos. Siempre están, digamos, su existencia en el sindicato se la deben a las bases, digamos, sindicalizadas de la clase obrera.
Un ejemplo claro es lo que le pasó a Caló, que perdió las elecciones. Tanto se hizo amigo del gobierno, tanto se hizo amigo de Macri, y andaba ahí piporoteando, que terminó perdiendo su propio sindicato en una interna, digamos. O sea, la clase obrera tiene sus propias internas políticas aún dentro de lo que es la burocracia sindical. A mí lo que me parece es que hay un estado de ánimo general en el argentino, en el trabajador argentino, que creo que ya lo hablamos otras veces, que es esperar. Esperar que se solucione por arte de magia todo. Va a venir algo que va a solucionar el problema económico, o esto se va a solucionar en algún momento, y ahí voy a empezar a vivir mejor, con mejores condiciones de vuelta. Entonces, mientras tanto, obviamente no salgo ni a luchar, no salgo a la calle, porque me quedo en mi casa, cuido mi trabajo, cuido mi familia, o me dedico a otra cosa. Alguien me podría decir que esto es una contradicción, porque hace pocos días tuvimos grandes movilizaciones. Ahora, esas grandes movilizaciones justamente me parece que también entran dentro de este marco. Son sectores de la clase obrera que reciben cierta ayuda social. No son desocupados generalmente, son lo que popularmente en el barrio se conoce como changarines. La mayoría son changarines o hacen algún trabajo para el Estado. Y si vos escuchabas las entrevistas que les hacían en Crónica, yo miré Crónica, por ejemplo, el otro día con las movilizaciones, y la mayoría de la gente le remarcaba esto a los noteros. Me gustaban mucho los del polo obrero, quizás eran los más claros a la hora de hablar. Entonces le decían esto, que no, en realidad ellos lo que querían era, bueno, trabajo real, querían pagar impuestos, digamos, como dicen la clase media, quiero pagar impuestos. Entonces me parece que hay toda una conciencia generalizada en los sectores obreros que es de esperar y ver qué pasa. Ahora, lo que son para mí las organizaciones sociales, que ya dejaron de ser piqueteras, fijémonos en el hecho que antes le decían piqueteras, le decimos organizaciones sociales, y están tan guionadas las movilizaciones muchas veces que ya se sabe el final, digamos, cómo va a terminar. Generalmente se arregla por alguna apertura o no de más planes o algún aumento. Y a mí me parece que no demuestra estas últimas movilizaciones cuál es el carácter de toda la clase obrera. Me parece que es de un pequeño sector que está muy marginalizado desde hace años, pero que no es la clase obrera que está en la producción. No es la cabeza de ese tipo lo que estamos viendo en la calle. La pregunta es si puede ser un detonante o no, quizás. Bueno, yo le creo a Durán Barba cuando dice, ahí dijo los demás, que que América Latina es un polvorín. No solo eso, habla de Sri Lanka, dice, si ustedes se reían, parecía lo que me dijo hace poco el compañero de la tendencia, si ustedes se reían de las patas en la fuente del 45, lo de Sri Lanka es el sumum de los cabecitas, entrando, usando la pileta, la casa del presidente, ¿sabes? Habla de todo eso y dice, lo que pasa es que acá no hay elección, acá no hay partidos, acá no hay sindicatos, acá hay rebeliones y todo un ciclo de movilización popular, enojada por cosas, gente enojada por cosas, que se agrupa para rechazar cosas y que en general lo que hace es rechazar a las figuras políticas que representan en ese momento, o sea, a los mandatarios. Por eso los mandatarios todos tienen un 60, un 70 de imagen negativa, todos. Y yo le creo, aunque sea un teórico de la burguesía, porque bueno, ahí estudian la realidad. A mí me parecían bastante interesantes varias cosas que decía Amílcar. Y bueno, en principio hay que pensar, me parece, en dos planos, ¿no? Que son los extremos de esto, ¿no? En un punto, o sea, yo milité muchos años en la izquierda, en el trotskismo, y una visión que me parecía caricaturizada cuando militaba, ahora mucho más, y de hecho dentro del PTS no la teníamos mucho, que es la visión de que porque se producen procesos de movilización inconexos, pero en distintos lugares del mundo, se está produciendo una especie de rebelión generalizada contra el capitalismo, ¿no? Los tipos te dicen, no, pero mirá lo que está pasando en el sur de Sudán,
en el norte de Yemen, en Siria, en Irak, en Myanmar, ¿no? ¿Cómo podés negar que hay un proceso de generalización de la lucha de clases? Y ahora inclusive lo tenemos mucho más cercano, porque si tomamos de 3, 4 años a esta parte, con el paréntesis de la pandemia, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Chile se dieron procesos de movilización muy importantes contra gobiernos de distintos signos políticos, ¿no? O sea, se dieron procesos de movilización contra el gobierno de Lenín Moreno, pero después en contra de Lasso también, ¿no? Hubo, más allá del golpismo y todo, hubo movilizaciones en contra de Evo Morales que después continuaron en contra de Áñez, ¿no? Y hoy están un poco más abajo, pero no está claro que se haya resuelto el problema, ni hablar de lo que fue Chile. Y otra es la visión que te dice, bueno, estas movilizaciones no sirven para nada, no tienen una dirección, no son socialistas, así que lo que la gente hace es salir, protestar, plantear algún reclamo, si es que lo plantea, porque no hay consignas, no hay organización, y después se vuelve a la casa y no pasa nada. Probablemente las cosas hayan sido, terminen siendo peores que al principio, así que prácticamente reivindicar estas movilizaciones no se puede. Yo tengo otra visión, digamos, a mí me parece que si lo medimos con la vara de la revolución, obviamente están muy lejos de ser el germen de un proceso revolucionario, no tiene nada que ver con eso, pero sí me parece que el proceso de movilización es una forma a través de la cual los sectores populares tratan de terciar en lo que es una puja distributiva y mejorar sus condiciones de vida. De hecho, estas movilizaciones en general cuando estallan por aumento de los combustibles, ese tipo de cosas, y después, depende de si consiguen o no su objetivo, que se desmovilizan o aumentan sus reclamos, ¿no? O aparecen, continúan las movilizaciones ya con reclamos más indefinidos, que después la clase política los tiene que traducir de alguna manera, dar concesiones, si se quiere, para ver si se calma algo de alguna forma, no se derrumba los índices de popularidad del gobierno, de cualquier gobierno, ¿no? Y en ese contexto me parece que hay bastante margen para lo que es la organización política desde la izquierda y tratar de darle contenido a esas movilizaciones en función de modificar algunas relaciones de fuerza. Pasando al caso de Argentina, en particular me parece que es bastante claro cómo las organizaciones sociales se impusieron sus métodos, impusieron su forma de organizarse, comparando sobre todo con lo que es el 2001, que fue una movilización espontánea, que duró toda una jornada, pero que ya venía teniendo algunos estallidos previos en algunas provincias, ¿no? Pero no estaba organizada por grandes agrupaciones, no había un Grabois en esa época. Y los que había, por ejemplo, de Elías, etcétera, inclusive la CCC, no estaban impulsando la movilización del 2001, ¿no? Se pliegan después porque, bueno, no veían que tenían dudas sobre si no era una especie de conspiración de Duhalde o algo por el estilo. Hoy por hoy el panorama es totalmente distinto, es una movilización que es masiva pero está totalmente organizada. En ese punto yo creo que hay que percibir, tratar de ver qué es lo que expresa que los tipos se tengan que movilizar, qué reclamos hay en sus bases que les exigen de alguna manera apelar a la movilización para concretar los reclamos de esta base, porque me parece que no es el espacio en el que más cómodos se sienten. Me parece que las organizaciones sociales se sienten cómodos cuando tienen presupuesto, lo reparten, tienen emprendimiento productivo, la gente que está agrupada con ellos los apoya electoralmente en sus distritos, ese tipo de cosas, y cuando salen a luchar, digamos, es por algo, es porque están tratando de canalizar, digamos, algún tipo de reclamo que está presente en las bases, básicamente que no se actualizan
los planes sociales en relación a la inflación, y eso se está convirtiendo, digamos, en un subsidio muy magro en relación a las necesidades. Vamos a comentar algo sobre las movilizaciones. Yo entiendo que las movilizaciones en Argentina siempre están, más que llamar movilizaciones, vamos a ampliarlo algo más. La conflictividad siempre está, después depende del contexto, se expresa de una u otra manera, se expresa dentro de fábricas, cuando la cosa va mejor y el empleo crece, o se expresa en las calles cuando la cosa va peor y hay más miseria. En ese sentido, bueno, hay una conflictividad en términos callejeros. A su vez, del lado si se quiere, de los dirigentes kirchneristas que tienen capacidad de movilización, se ve que esta cosa de ganar la calle en parte un poco descomprime la cierta bronca que hay por debajo, pero también a su vez salen con consignas muy oficialistas, ¿no? Vamos contra los especuladores, vamos contra los formadores de precios. Es decir, ahí las burocracias, tanto burocracia de trabajadores ocupados como burocracia de desocupados y precarizados, es salir a jugar a favor del gobierno. Eso es bastante llamativo. Y por otro lado, la enorme masa de trabajadores ocupados registrados, se nota que cada vez tiene un malestar creciente, pero a su vez no es que se está requiriendo a su dirigencia sindical ningún tipo de movilización. Eso es lo más llamativo, ¿no? Hay como un desgano general bastante importante y no hay una reacción en esta fracción de la clase trabajadora, ¿no? Lejos estamos de aquel, poné la fecha, cuando voló el atril de la CGT, muy lejos estamos de eso, ¿no? De pensar con la cabeza, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Entonces ahí es un poco donde inclusive también se relaciona mucho con si se quiere, esta posible situación donde un poco se plantea que se asume el ajuste. Yo lo que vengo diciendo hace tiempo es que el próximo gobernante quizás está en las mejores condiciones de meter ese ajuste y que es muy posible, siempre y cuando el próximo gobernante sea pillo en términos políticos, que el próximo color que gane en 2023 se quede gobernando entre 8 y 12 años. ¿En qué sentido? En que está en condiciones de meternos un ajustazo tremendo a la clase trabajadora, sufrir obviamente la conflictividad que venga post ajuste, pero a su vez, como está en condiciones de meterlo, también está en condiciones de, si se quiere, entre comillas, disfrutar el proceso expansivo del ajuste. Obviamente el proceso expansivo sobre nuestras espaldas y nuestras condiciones de vida, ¿no? Vos decís la de Menem, te bancarte el 91, 92, o cronológicamente más sencillo, hacer de Duhalde y de Kirchner en el mismo mandato, por decirlo de alguna manera. Yo en estos días estaba escribiendo sobre la Unión Industrial, ¿no? Y el periodo del dualdismo con la Unión Industrial. Y es tremendo cómo la Unión Industrial sube al gobierno con Duhalde, pone a de Mendiguren, hacen la devaluación, hacen todo el trabajo sucio, y para marzo, abril es cuando el gobierno de Duhalde se termina de pudrir la cosa, aumenta la inflación, el peor momento de pobreza y demás, etcétera. En ese momento, bueno, Duhalde invita a salir a varios ministros, entre ellos de Mendiguren. La misma Unión Industrial, si se quiere, se separa de Mendiguren y dice: nosotros no tuvimos nada que ver con todo esto, pero ya en diciembre la misma Unión Industrial estaba reivindicando a de Mendiguren y todo el gobierno dualdista reivindicando la figura y la devaluación. ¿Por qué? Porque ya para diciembre ese ajuste había dado efectos expansivos. En este sentido, ¿qué quiero decir? El próximo gobierno puede llegar a ser
ese periodo de Duhalde en un primer año y para el segundo año ya arrancar un proceso expansivo. Y eso no es un dato para nada menor porque la tiene más fácil que al menos que los últimos gobernantes que vinieron asumiendo, seguro. Porque ya tiene parte del ajuste hecho y tiene cierta complicidad social, aceptación barra, llamémoslo como queramos, desgaste, aceptación de grandes franjas de la población de que puede haber un ajuste peor. Obviamente que no va a destruir ese ajuste, ¿no? Hoy por hoy estamos complicados en nuestras condiciones de vida, nos va a generar peores condiciones de vida y obviamente que va a haber gente en la calle y vamos a volver a salir y todo lo demás, pero la tiene mucho más fácil que Macri o que Alberto en terminar de cerrar ese ajuste, eso seguro. Queda pensando con algo que decía Milcar, que varias veces lo has planteado, creo que la burocracia sindical es elegida por la clase obrera. Representa, sobre todo en aquellos lugares donde hay una posibilidad de disputa y finalmente la clase obrera vota a la burocracia sindical, que pasa en muchos lugares. No es que no hay organización obrera que se enfrenta, no es que no hay intentos de que no suceda, pero tampoco cada 6 meses se recupera un sindicato y se elige todo el tiempo sindicatos. No es que están vedadas las elecciones de los sindicatos. Incluso en aquellos que podría perder la burocracia, se cumple a rajatabla el más o menos sistema electoral. Pero que es una especie de representación del nivel de conciencia de los trabajadores. Y eso me queda resonando en el sentido que es interesante pensarlo, no sé qué opinan, pero como para ir cerrando todo esto, porque quitaría un poco la idea de una burocracia como un freno a una clase obrera que en realidad tiene otras aspiraciones y en realidad está confundida, entonces no es consciente de lo que está sucediendo, sino que en cierto punto termina siendo lo que la misma clase obrera termina eligiendo, casi el mal menorismo. Esto lo he pensado bastante a través de las elecciones de SUTEBA, donde por más que haya habido fraude y un montón de cosas, es objetivo que los docentes, muchos docentes votaron de vuelta a Baradel. En aquellos lugares donde se defendía el sindicato, en otros lugares la gente no fue a votar, no es que masivamente votaron a Baradel, pero donde una disputa electoral hay un retroceso de la cantidad de votos que sacaba la multicolor y un incremento casi idéntico de la cantidad de votos que sacó la burocracia sindical. Es decir, que hubo docentes multicolor que votaron a la burocracia sindical. Eso es incuestionable, es fáctico. Pero esto debe pasar en todos lados. Yo estaba mirando elecciones ferroviarios y una nota de Izquierda Diario diciendo gran elección de la izquierda no sé dónde, 17% de los votos. 17% de los votos, no existe. Y si uno se fija, no hay escenario de mega recuperación de sindicatos. Entonces, bueno, ¿qué dirige la izquierda? ¿Qué ha ganado la izquierda en un proceso de los últimos 20 años? Bueno, la parte de Sudna, no sé. De hecho, los sindicatos más importantes, aparte del Sudna, fueron los sindicatos que se pasaron. Pienso en AT Mendoza, pienso en el SUTE, pienso en la CTA de Mendoza también y en Santa Cruz. Pienso en el Citraic, en fracciones que se pasaron a la izquierda y como se pasaron a la izquierda volvieron a los cánones de la burguesía, no fueron recuperados. ¿La clase obrera escoge a estos sujetos? ¿Este es el nivel de conciencia que tiene la clase hoy en día? ¿Esta burocracia sindical? Entonces cuando Yasky dice lo que dice o Moyano dice lo que dice, está representando más o menos lo que fracciones de la clase consideran que hay que llevar adelante. Sumo algo para la burocracia, que podría parecer que los últimos acuerdos paritarios, la mayoría de la clase obrera no es que no perdió ante la inflación, perdieron, pero no perdieron en consideración como perdieron otros sectores no sindicalizados, digamos. Estamos hablando de acuerdos paritarios casi del 60%, y algunos con arreglos esta última semana, digamos. Entonces, ¿qué te asegura la burocracia? De alguna manera, a cuentagotas, como es casi todo en este país, te asegura un incremento del sueldo y una mejor, por lo menos, condiciones laborales. Entonces, la idea economicista
digamos, de pensar la intervención de los trabajadores en la lucha de clase a través de únicamente sus conflictos sindicales, con esto ya después de unos cuantos años deberíamos pensar que hay que pensar la intervención de los trabajadores. Por otro lado, que no sea únicamente por los sindicales. No quiere decir que quizás el sindicato no haya que recuperarlo, no, digamos, siempre son buenas herramientas. Pero no es la forma de intervención óptima, claramente. Y ese es un problema de la izquierda en general, digamos, pensar únicamente la intervención política desde una visión económica, digamos, podríamos decir economicista de la realidad. Quizás creo que el único sindicato a nivel nacional que tiene la izquierda, que dice, bueno, es el SUTNA. Si nos ponemos a pensar el proceso que está teniendo ahora del conflicto por el aumento al 200% de las horas extra, es hasta una lucha simbólica, digamos. Yo no creo que la burguesía le vaya a dar ese aumento o esa reivindicación a una dirección clasista, vamos a decirle clasista para no entrar en discusiones. Creo que simbólicamente no le puede dar ese aumento. Es una cuestión de hasta de hegemonía burguesa, digamos. La burguesía no puede permitir, en cierta manera, justo en este proceso que se viene, quizás como decía Cristian, de que gran parte del ajuste se hizo, pero falta algo y luego el próximo gobierno va a disfrutar de los menesteres y todo esto. Yo creo que quizás en este momento no le pueden dar eso. Y lo que ves de los distintos partidos de izquierda que no son el PO es decirle la burocracia roja al SUTNA, ¿viste? A la dirección del SUTNA, a la lista negra. Y me parece que eso habla también del infantilismo que tenemos a la izquierda y de los problemas que tenemos para analizar la conciencia de los trabajadores, en cierta forma. Sí, está muy, muy interesante lo que plantean. Es que a mí se me ocurren dos cosas. Una a nivel macro y otra a nivel micro. También para tener idea de las proporciones. A nivel macro, me parece que, bueno, hay una discusión tradicional sobre si el peronismo es producto de un proceso de movilización, digamos, y organización obrera, al cual la burguesía tuvo que dar respuesta de alguna manera, ¿no? Empoderando la burocracia, o es la iniciativa del peronismo la que a través de la burocracia organiza el movimiento obrero y también lo ata al destino de la burguesía, ya que es, digamos, un movimiento obrero reformista. Hay una discusión, digamos, que está, digamos, entre los historiadores. Está presente también la discusión, por ejemplo, de Rucci y Tosco en el año 73, 74, creo, donde Rucci le dice, bueno, yo represento 10 millones, vos representás 10.000 y encima te votó la mitad y tenés problemas. Que bueno, obviamente uno toma partido por Tosco, pero tiene un punto Rucci en lo que plantea, ¿no? El poder absoluto de la burocracia sobre el movimiento obrero obviamente está descartado. Siempre hubo procesos de movilización por abajo que obligaron a la burocracia a maniobrar. De hecho, las jornadas obreras más grandes de la historia, creo, son las del 75, que se dan con la AAA, con una burocracia que tenía una ley de asociaciones profesionales a su favor, con un gobierno peronista, y aún así hay un estallido social que no lo pueden contener. A mí me parece que el cambio cualitativo en esta relación y en la burocracia como elemento político de Argentina se da a principios de los 90, cuando muchos de los burócratas se convierten en burgueses, y no en pequeños burgueses. O sea, un Barrio Nuevo, un Moyano, un Caballo Suárez son burgueses que mueven el amperímetro, o sea, son mega millonarios, ¿no? Que tienen una influencia muy grande, no solo a nivel sindical, sino a nivel económico. Y esa ha sido una forma a través de la cual también garantizaron no solo la permanencia de sus sindicatos, sino cierto nivel de ingresos para sus afiliados, ¿no? Ahí me parece que hay un cambio importante que ya no asocia tanto las condiciones a los procesos de lucha, las condiciones de vida de los trabajadores de los procesos de lucha, sino al rol estratégico que juega ese sindicato en el proceso productivo y en el sistema de negocios, digamos, que tiene el gobierno. Y el patrón de acumulación en Argentina, ¿no? Y también diferenciar esos sectores de la burocracia y de otros que, qué sé yo,
Yo lo veo al Robbie Baradel y obviamente es un burócrata por su metodología, por su posición política y todo, pero no es un megamillonario, ¿no? Es un muchacho que cobrará 2, 3 sueldos, ¿no? Bien, pero no es Moyano, digamos, ¿no? En ese sentido. Después a lo micro, particularmente la intervención de la izquierda. Me parece que la izquierda interviene cuando ve brechas de algún tipo de lugar donde se pueden meter a nivel sindical, desde abajo, en las comisiones internas, con un discurso democrático, pero que es una orientación que tiene sentido en la medida en que hay movilización, ¿no? Y hay sectores obreros que luchan contra la burocracia. Una vez que se normaliza y que las bases empiezan a exigir que le des, digamos, aumentos, categorías, digamos, menos horas de trabajo, etcétera, pero sin lucha, de alguna manera la situación objetiva se va convirtiendo en un administrador sindical. Hay que ver hasta qué punto estas conquistas sindicales de la izquierda cambian en profundidad, digamos, las metodologías y las condiciones en las que se desarrolla la lucha sindical en el movimiento obrero. Yo estoy muy de cerca porque militaba en ese momento lo que es el proceso del sindicalismo de base, un proceso muy importante, donde se recuperaron cientos de comisiones internas en todo el país, pero también vi el declive de ese proceso. Y el declive consistió no tanto en las derrotas operadas a través de, digamos, despidos arbitrarios, maniobras de la justicia, represión, digamos, que lo hubo, sino también en muchos casos que la misma burocracia recuperaba la posición a través de elecciones. Y eso, bueno, te da la pauta de que hay una discusión abierta a nivel sindical. Cristian. No, yo entiendo que yo siempre tiendo, a ver, un poco tomo un poco de cada posición sobre la burocracia y creo que todas en parte tienen razón. A ver, el que dice la burocracia o los dirigentes sindicales son una expresión de la conciencia de la clase, también inclusive los que dicen la burocracia es un ente que contiene a la clase, tienen parte de razón. ¿En qué sentido? La burocracia expresa gran parte de la conciencia de la clase en el sentido de que si nuestra clase realmente estaría en pie de lucha y vería que no luchar es de traidor, la pasa por encima esa burocracia. Ha habido muchos casos que lo han demostrado, no sé, el proceso de recuperación de aceiteros, por ejemplo, o mismo en el Sudma, cuando Guaseico se tuvo que ir, que lo querían matar a golpes allá en Fate. Digamos, una vez que se alcanza un nivel de trabajo, la conciencia, no hay burocracia que valga. Ahora bien, ¿dónde es que la burocracia contiene? La burocracia contiene cuando, entre comillas, el partido está empatado o que está ahí parejo. Entiendo que hay que tratar de entender a la existencia de la burocracia quizás como una falencia propia de la izquierda de no lograr generar la conciencia en la clase que entendemos que deberíamos apuntar, ¿no? Porque, de nuevo, a ver, la burocracia opera cuando la cosa está pareja. Si estamos voto a voto y en la matanza un fiscal o un juez, un presidente de mesa se lleva la urna al baño, y bueno, si uno lo hubiese arrasado toda la matanza a votos, no esa urna en el baño, o no te lo hacen, o si te lo hacen no alcanza para que te gane. Ahora, ¿dónde es que te gana? Y cuando estás voto a voto y encima ellos tienen a la justicia electoral de su parte y pueden hacer algo así y llevarse una urna al baño. Un dirigente de mi viejo partido, que yo se lo dije ahora porque me sorprendió que quien me lo dijo no lo viera, planteaba que a la burocracia se le aplasta la cabeza o perdés. No ganas por un voto, le aplastás 70-30, 80-20 y entonces ganas por un voto, pero tenés que aplastarle la cabeza. Sí, exactamente. En los deportes de contacto siempre se dice que para ganarle al campeón tenés que noquearlo.
porque si vas a los puntos, lo más probable es que pierda. Bueno, la burocracia de una u otra manera tiene comprado a los jueces. Si le querés ganar, le tenés que ganar por nocaut. Y anda para el Ministerio de Trabajo de Kicillof, que diga, no, es verdad, perdió Baradel y ganó Romina del Pla. No existe. O más gracioso, andá a pedirle que te anulen esa urna que se llevaron al baño. Digamos, no existe eso. Para ganarle a la burocracia, es como decir, vos hay que noquearla, hay que... Yo no entiendo cómo no fueron y cerraron con la llave del baño. Acá no atrás, me dan el piso, te pongo un balde. Sí, a mí, Eso no tiene sacando las vicisitudes menores, a mí me cabe mi seria duda de cómo permitieron que vaya al baño. Que vaya al baño con una urna, ¿no? Pero bueno. Más gracioso sería de cómo se justifica una derrota porque un tipo fue al baño. Obvio. Digamos, hay que ganarle aplastándole la cabeza, porque si no sabemos que nos van a pasar por arriba siempre. Con esto llegamos al final de este episodio doble, tanto por tiempo como por contenido. Volvemos a agradecerle a Cristian Caracoche por su participación y escuchamos sus aportes para las próximas ediciones. Hasta luego, que tengan una muy buena semana.